A ver, la fórmula de Biot-Savart nos dice que si hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un conductor rectilíneo vamos a generar un campo magnético, ¿de acuerdo? De forma que ya hemos visto. Ahora bien, ¿es posible hacer todo lo contrario? O sea, a partir de un campo magnético aplicado sobre una corriente, sobre un cable conductor, hacer que circule una corriente eléctrica por este. Esto era la verdad bastante interesante, puesto que en la época en que se empezó a investigar todo esto, las corrientes eléctricas se podían obtener simplemente por reacciones químicas, por electroquímica. Pues efectivamente lo hicieron y no. A ver, si yo aplico un campo magnético constante sobre este cable y ponemos un amperímetro para medir la intensidad sobre este cable, vemos que efectivamente no se genera una corriente eléctrica. Pero, sin embargo, ocurre algo muy curioso si movemos el cable. Si yo cojo este cable y lo muevo hacia un lado o hacia otro, por ejemplo, si este cable lo muevo hacia allá, estos puntitos que vemos aquí son las líneas de campo magnético que se dirigen hacia vosotros. Si yo muevo este cable hacia la derecha, veremos que nos va a dar una corriente eléctrica. Si ponemos un amperímetro, efectivamente sobre esta varilla metálica va a aparecer una corriente eléctrica. Si cambio el sentido hacia el otro lado, me va a aparecer la misma corriente eléctrica, siempre y cuando vaya a la misma velocidad, pero en sentido contrario, pero el sentido de la corriente eléctrica va a ser al revés. Si yo el cable, en vez de moverlo así, lo muevo así, no va a haber ninguna corriente eléctrica. Si lo muevo con la misma velocidad, pero en diagonal, perdonad un segundo, si lo, ay, que he perdido esto. Si lo muevo con la misma intensidad, pero, o sea, con la misma velocidad, pero en diagonal, formando un ángulo, pues también, contra mayor es el ángulo, menor va a ser la intensidad de corriente. Y cuando el ángulo es este, ¿de acuerdo? O sea, perpendicular, va a ser una intensidad máxima. Según voy aumentando el ángulo, la intensidad va bajando hasta que esté máximo de aquí, que sería 0. Si la varilla se acerca hacia vosotros, igualmente tampoco nos iba a producir corriente eléctrica. Si yo aumento el campo magnético, aumentaría también la corriente eléctrica. Luego vemos que sí, que efectivamente un campo magnético va a generar una corriente eléctrica. Pero fijaros con la salvedad esta, que tenemos que mover el cable. Pero no es lo mismo mover el cable que mover el campo magnético, efectivamente. Si yo dejo el cable quieto, la varilla metálica quieta y muevo el campo magnético detrás, ¿de acuerdo? Sería el mismo efecto. ¿Vale? Entonces, si yo varío el campo magnético sobre una varilla que está quieta, pues sí produciría también una corriente eléctrica. ¿Cuál es la explicación a todo esto? Pues vale, vamos a aprovechar el cable y lo vamos a poner más gordito, ¿vale? Imaginaros que el cable ahora es este. Pues a ver, si es un cable, por ejemplo, de cobre, un cable de cobre va a estar compuesto de electrones, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo aquí una serie de electrones y yo este cable lo muevo hacia allá, vaya a correr. Aquí me he confundido. El cable lo muevo hacia allá con una determinada velocidad, ¿de acuerdo? Todos los electrones de este cable se van a mover hacia la derecha también con esa velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una velocidad que va hacia la derecha, un campo magnético que va hacia el lector? Pues que voy a tener la fuerza magnética de toda la vida, ¿vale? Q por V por B. ¿Hacia dónde va dirigida esta fuerza? Pues fijaros, si la velocidad es el dedo índice, el campo magnético es el dedo corazón, ¿de acuerdo? Que sería hacia vosotros, pues esto me marca que la velocidad, que la fuerza va a ir hacia abajo. Pero la fuerza va a ir hacia abajo, pero como son electrones va a ir hacia arriba. Por lo tanto, los electrones se van a mover hacia arriba, ¿de acuerdo? La fuerza sobre el electrón va a ir hacia arriba. ¿Qué ocurriría? Que aquí habría una separación de carga, los electrones irían para arriba, ¿vale? Quedando esta parte cargada positivamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al final aquí hay un equilibrio. A ver, va a haber un equilibrio de fuerzas entre esta fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Y esta fuerza magnética. Esto no se van a desplazar constantemente. Va a haber un punto en el que cuando se igualen ambas fuerzas, esto se va a parar. Entonces la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. ¿De acuerdo? ¿Esto cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir cuando, en realidad, cuando Q por E va a ser igual a Q por V por B. Esto con esto. ¿De acuerdo? Entonces,
aquí se va a cumplir que el campo eléctrico va a ser igual a V por V. El campo eléctrico va a ser el que se va a generar aquí, ¿de acuerdo? Este va a ser el campo eléctrico, ¿vale? Que se nos va a generar debido a la separación de cargas. Ahora bien, vimos en el tema anterior, en el campo eléctrico, que el potencial, ¿de acuerdo? En este caso sería igual al campo eléctrico por L, ¿vale? Donde L va a ser la longitud del cable este. Por lo tanto, si esto lo llevamos aquí, nos va a quedar que V partido entre L va a ser igual a V por V, y por lo tanto que el potencial va a ser igual a VL. Luego fijaros, hemos demostrado por qué ocurre esto, ¿de acuerdo? Porque ocurre este fenómeno, y por otra parte ya hemos sacado una ecuación. Fijaros que aquí el potencial que va a generar, la diferencia de potencial que va a generar este cable, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la velocidad a la que se mueva el cable por el campo magnético que estamos aplicando, ¿vale? Por la longitud del cable, ¿de acuerdo? Ahora, si a este cable esto lo pones como un terminal y aquí le pones una bombilla, pues esta bombilla se va a encender.